Espero que cada uno de todos mis hermanos en la redondez de la tierra haya pasado un sábado hermoso. Hay algunos que todavía tienen un poquito más de tiempo, por lo menos de aquí hasta Hawái, cuando sean las 10 de la noche en Hawái. Ya en Australia quizás esté terminando el primer día de la semana en el círculo real del mundo. Pero gracias a Dios que nos permite, en medio de la pobre libertad que vivimos, tener un día hermoso con Él. ¿Qué les parece si cantamos el himno número 13, por favor? Número 13. Por favor, con gozo, con emoción, con alegría. Eterno Dios, mi Creador, mi amparo en aflicción, tú has sido mi consolador en toda ocasión.
Vamos a doblar las rodillas para tener una palabra de oración y pedir la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos permites pasar un séptimo día, un día tuyo, un día especial, consagrado a tu adoración, con gozo, con alegría. Te damos gracias también por las bendiciones recibidas a lo largo de este día. Y te ruego una bendición muy especial para aquellos que pudieron percibir tu presencia en la iglesia, en sus vidas, en sus hogares y en sus corazones. Y si hay alguno de mis hermanos que está lastimado, que en su corazón hay algún sentimiento triste, de dolor, de agobio, de angustia, de tristeza, te ruego, Señor, en esta tarde, que tu santísima presencia traiga fortaleza, ánimo, consuelo, paz, bendición y un abrazo personal tuyo que renutra a esta persona y la vuelva a los brazos de Cristo Jesús, y que en esos brazos amorosos pueda encontrar lo que realmente necesita. Nos ponemos en tus santas manos y te rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para comprender lo que tenemos que hacer en esta última hora antes de que todo esto se termine. Acompáñanos. Gracias por tu misericordia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde puse en el Facebook una invitación para que mis hermanos pudieran pues estar con nosotros, y puse una pregunta: ¿cuál es la necesidad, la dificultad, el punto que un hombre necesita para su salvación? ¿Qué cosa es lo más difícil? ¿Qué cosa es lo más dificultoso? ¿Qué cosa es lo que no es fácil resolver para poder conseguir nuestra salvación? Y de esto vamos a hablar en esta tarde. Y quisiera comenzar leyendo el capítulo 3 de San Juan, versículos 1 al 3. Y dice la palabra así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De Jesús tenemos una idea quién era. Pero ¿quién realmente era Nicodemo? El deseo de todas las gentes, en la página 140, dice que este hombre Nicodemo, en la página 140, dice que Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Y si ocupaba un puesto de confianza en la nación judía, tenía que ser un líder, no solamente moral, pero también elevadamente espiritual. Era un hombre, fíjense cómo dice aquí, muy educado
y poseía talentos extraordinarios. Era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús, aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones que habían caído de los labios del Salvador le habían impresionado grandemente y quería aprender más de estas verdades maravillosas. Pero por otro lado, aquí en el siguiente párrafo, la autoridad que Cristo ejerciera al purificar el templo había despertado el odio resuelto de los sacerdotes y gobernantes, y temían el poder de este extraño. Voy a repasar rápidamente quién era Nicodemo. Ocupaba un puesto elevado de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado, poseía talentos extraordinarios, era un renombrado miembro del Concilio Nacional y como otros había sido conmovido por la enseñanza de Jesús. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Muy bien. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Este hombre tenía inquietudes. Era un hombre muy importante. No solamente era un gran maestro de Israel, no solamente era un hombre talentoso, extraordinario, de verdad extraordinario, muy educado, dice la nota. Y quería saber más acerca de Jesús. Y déjame leer aquí en la página 142, Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque mi pregunta, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema más grave que un hombre tiene para salvarse? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente más difícil que el hombre tiene que resolver para salvarse? Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Y dijo a Nicodemo, querido Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. ¡Qué tremendo! Nicodemo pensaba que podía darle unas clases a Jesús de teología, de profecía, de historia nacional y espiritual del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando se acerca, hay cierta timidez en Nicodemo. Todavía tiene bien grabado en la mente el momento en que Jesús entra al templo y con un látigo improvisado saca a todos los vendedores del templo con una autoridad que jamás habían visto por esos días. Y sin embargo, entendiendo que Nicodemo era hijo de José y de María, unos humildes galileos, y que este muchacho de 30 años no había ido a ninguna de las escuelas populares de aquel tiempo, pues él pensó que él tenía suficientes recursos. Además, Nicodemo ya era un hombre viejo, de experiencia, de madurez, de una mente a su entender sana, inteligente y protegida
por el apoyo de toda aquella gente que lo llamaba maestro y príncipe de Israel, miembro del Sanedrín. Se acerca a Jesús, queriendo adularlo, queriendo celebrarlo. Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Quería sobarle un poquito la espalda. Sin embargo, Cristo Jesús no vino para que lo celebres o para que lo adules o para que quieras torcer la vía de entrada a tu corazón. Jesús inmediatamente descubrió los principios fundamentales de la verdad que él necesitaba y dijo a Nicodemo: querido Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino que tener un nuevo corazón. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio en ti, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. ¿Tú quieres conocerme a mí? Hijo, primero necesitas entender cuál es tu necesidad. Yo no estoy aquí para atender tu curiosidad. Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y el bautismo. Y cuando había señalado al pueblo aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. Él mismo sabía, Nicodemo sabía, que había demasiada mundanalidad y una extraña necesidad espiritual en el pueblo de Israel. Y entonces, Nicodemo en algún momento se ve agredido por el Señor. Dice aquí en la página 142, era un fariseo estricto, se enorgullecía de sus buenas obras, era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Y le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. Hermano, mi pregunta esta tarde es: ¿cuál es la peor dificultad que el hombre tiene para poder ser salvo? Por favor, pon atención. Un poquito más abajo dice: la figura del nuevo nacimiento que Jesús había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Por lo tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en un sentido literal, pero por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestra iglesia nos sentimos seguros porque nacimos en la iglesia? Porque somos hijos de pastores, hijos de ancianos, o como muchos presumen, somos adventistas de segunda, de tercera o de cuarta generación. Como Nicodemo, dice aquí: pero por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. ¿Cuánta gente en nuestra iglesia hay que se puede aplicar esta frase literalmente? ¿Qué cosa dice? Pero en virtud de su nacimiento como parte del pueblo de Dios, como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. ¿Cuántos del pueblo de Dios actual
piensan de la misma manera. Por esto, le sorprendieron las palabras del Salvador y le irritaba, le molestó, le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase así sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel. Se admiraba de que Cristo le hablase de esta manera, sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel. Se molestó y con un sarcasmo bastante irónico. Dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y pensó que con esa pregunta lo envolvería y lo confundiría. Pero Cristo no era un maestro de Israel. No era un extraño peregrino que habitaba en el desierto, sino que era el creador del mundo, era el dador de la vida, era el creador del universo. Y tranquilamente le dijo a Nicodemo, en otras palabras, por supuesto, mi querido Nicodemo, para mí meterte así como estás de viejo en el vientre de tu madre me es muy fácil. Lo que no me es fácil es entrar yo en tu viejo corazón. Es ahí donde está la dificultad y te voy a explicar por qué. Dice aquí la cita al pie de la página 142. Como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Aquí empiezo a descubrir cuál es la dificultad por la cual muchos hombres nobles y buenos en la iglesia no se van a salvar. Fíjate bien. Como muchos otros santos en la iglesia, gente noble, educada, talentosa, colaboradora, generosa, vegetariana, como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, Nicodemo demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Nicodemo él creía que era santo, que era maestro de Israel, que tenía un conocimiento amplio de las Escrituras y que era un heredero seguro de la patria celestial. Pero él demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Levantando la mano, Jesús, con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. Y fíjate qué cosa le dice. ¿Qué cosa le dice a este maestro de Israel, a este líder de Israel, a este pastor de Israel? Y no era un muchacho que acababa de salir del seminario, no era un hombre de 40 años que tenía cierta idea de la administración de la iglesia local. No, este era un hombre de mucha experiencia, cuyas ideas, filosofía y enseñanza con frecuencia eran consultadas para un consejo nacional. Dice aquí en la página 143, pero levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad
y le dice a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escucha esto. A los que ya hemos sido bautizados, a los que tenemos cargos en la iglesia, a los que tenemos experiencia en la iglesia, cuán bien nos haría entender esta conversación con Cristo Jesús. Mi querido pastor, mi querido anciano de iglesia, mi querida directora del grupo de oración o de los conquistadores, necesitas nacer del agua y del Espíritu Santo. Sí, muchos de nosotros estamos en esa triste realidad, en esa triste necesidad. Al que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo, a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. Nicodemo no entendía en la magnitud de su suficiencia propia, en la magnitud de su santidad, en la magnitud de su utilidad en la iglesia, en la magnitud de su sabiduría como maestro de Israel y que tenía cierta comunión con la palabra escrita y con Dios, no se daba cuenta de la naturaleza de su perverso corazón. ¿Cómo? Fíjate que dice aquí. Jesús continuó diciendo, estoy en la página 143, estoy tratando de que descubramos cuál es nuestra mayor necesidad. ¿Por qué no hay más arrepentimiento en la iglesia? ¿Por qué no hay más conversión? ¿Por qué no hay más confesión real, sincera y honesta? En la iglesia hay mucha oración. Mucha oración. Yo conozco a gente en todo el mundo que tiene círculos de oración, cadenas de oración, programas de oración, pero tristemente no hay arrepentimiento, no hay confesión y no hay conversión. Dice aquí, Jesús continuó diciendo, y se lo está diciendo no a un improvisado adventista que acaba de entrar a la iglesia, que se siente feliz de haber conocido la verdad. No, se lo está diciendo a un gran maestro, líder de la iglesia, quizás un líder a nivel no de asociación, sino a nivel nacional. Él era un maestro a nivel nacional. Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por naturaleza, Nicodemo, el corazón es malo. Eso no lo sabía Nicodemo. Queridos, por naturaleza, tu corazón y mi corazón, por naturaleza, terminando esta reunión, después de haber derramado algunas lágrimas y después de haber cantado Santo, Santo, y después de haber visto lo que Isaías dice acerca de la grandeza y lo extraordinario de la presencia de Dios, y quizás emocionados, hemos temblado y llorado delante de Él, vamos a mentir, vamos a robar, vamos a fornicar, vamos a codiciar, vamos a pelearnos, vamos a tener tensiones groseras y satánicas, porque el corazón es malo por naturaleza. ¿Y quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ningún invento humano puede hallar
un remedio para el alma pecaminosa. ¿Qué cosa era lo que no entendía Nicodemo? Lo que Nicodemo no entendía, que él era pecador, que él era malo, que necesitaba nacer de nuevo. Y les voy a decir algo aquí con mucho respeto y con mucho cariño. Si tú naciste en la iglesia adventista, si tú eres hijo de pastor, si tú eres hijo de una santa mujer y de un padre especial en la iglesia, líderes en la iglesia, si tú has vivido toda tu vida en la iglesia y has sido una linda contribución para la iglesia, tú tienes más riesgos de perderte que el borracho o la ramera o el drogadicto que acaba de entrar a la iglesia. ¿Cómo? Escucha esto. Déjame leerte en el libro de Lucas, en el capítulo 7. ¿Sabes quiénes son los que más critican en la iglesia? No los que recién llegan, no los de la iglesia popular, no las visitas, no, los que más critican en la iglesia y no están de acuerdo con las cosas de la iglesia son los que tienen tiempo en la iglesia y que tienen experiencia según ellos. En el capítulo 7, versículo 28, estaba Jesús hablando acerca de Juan el Bautista y su bautismo extraordinario. Y entonces, dice el 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y el 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, se emocionaron y justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Quiénes fueron los que se bautizaron? Los publicanos. ¿Y quiénes más? Y todo el pueblo. El pueblo, el común del pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, celebraron a Dios, magnificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero escúchame, el 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, más los fariseos y los teólogos, más los fariseos y los maestros de la teología de la iglesia, más los fariseos y los maestros de Biblia, más los fariseos y los pastores de la iglesia, más los fariseos y los líderes de las diferentes actividades en la iglesia, más los fariseos y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Oíste lo que dije? ¿Quiénes rechazaron el bautismo de Juan? ¿Quiénes lo aceptaron? Las rameras, los publicanos, el pueblo. Pero los maestros, los hijos de adventistas, los de tercera generación, más los fariseos y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios. Fíjate que no dice que desecharon a Juan el Bautista, sino que desecharon el programa de Dios, el plan de Dios, los designios de Dios, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Quiénes rechazaron a Juan? ¿Quiénes rechazaron el bautismo
de Juan. Quienes rechazaron el plan de Dios, quienes rechazaron los designios de Dios, los maestros, los de experiencia. Este es nuestro problema hoy. Hoy nosotros decidimos la teología que vamos a tener, nosotros decidimos qué mirar, nosotros decidimos qué estudiar, nosotros decidimos qué enseñar. En lugar de decidir lo que el Espíritu Santo nos dice, nosotros establecemos los cánones de cómo vamos a dirigir la iglesia. Nosotros decidimos qué comer. No lo que dice Elena de White, no lo que dice la palabra escrita, no, nosotros decidimos porque nosotros sabemos más que Elena de White y más que Dios. Y Dios está equivocado y Elena de White está equivocado y algunos se atreven a decir, pero ese versículo no ha estado ahí. Eso se lo pusieron después. Y nosotros rechazamos los designios de Dios. Hermanos, el problema más grave que el hombre tiene para poder ser salvo es aceptar como Nicodemo que es pecador. Ese es el problema. Si nosotros entendiéramos que no hay solo una persona buena, no hay ni una sola persona buena, no hay ni uno solo. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y urgidos en gran necesidad de la sangre de Cristo Jesús. Y tenemos que arrepentirnos cada día y buscar la gracia divina cada día y cada día vivir una conversión diaria que nos vaya haciendo crecer a la semejanza de la santidad y pureza del carácter de Cristo Jesús. Miren, hay un versículo que se encuentra en Mateo 21 que me preocupa mucho. Mateo 21 que dice así. Es un texto que lo hemos leído, pero quizás es necesario recordarlo. Mateo 21 31 dice así. Antes de leer este versículo, déjenme leer el 23. ¿A quién se está refiriendo Jesús? En el capítulo 21-23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo se acercaron a él mientras enseñaba y lo confrontaron preguntándole con qué autoridad haces estas cosas. Ese no es el texto que me interesa. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Quiénes están ahí con él? Los ancianos y los principales sacerdotes. Ahora sí, voy a leer los versículos 31 y 32. Resulta que un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, pero no fue. Y entonces mis textos son el 31 y el 32, que están dirigidos a los maestros de Israel, a los pastores de Israel. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo todo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, la dificultad de salvación más grande no lo tiene la ramera, no lo tiene el drogadicto, no lo tiene el ladrón, no lo tiene el borracho, no lo tiene el traficante. No. Yo conozco a muchos hombres, mujeres perversas, rameras, prostitutas, homosexuales, que han sido tocados por el Espíritu Santo. Hombres que a la vista de la sociedad no valen nada y a la vista de la iglesia son desechados. Pues estos, como dice aquí, dice Jesús, déjenme decirles algo, ustedes príncipes y ancianos de Israel. De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan. ¿Y sabes quién era Juan? Juan es un hombre que vino preparando la calzada para que el Señor viniera hasta el sitio donde la necesidad estaba. Era necesario enderezar el camino, limpiar el camino, enderezar lo torcido, lo chueco tenía que componerse. Y vino Juan con el propósito de preparar un sitio en la soledad de la montaña y enseñarle al pueblo cómo buscar la gracia y la presencia de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara en esos días. Pero la gloria de Dios no se pudo manifestar a plenitud simplemente porque los príncipes, porque los ancianos, porque los sacerdotes, porque los maestros, porque los pastores de Israel estaban en otra cosa. Eran tan buenos, eran tan extraordinarios hijos de Abraham. Conocían todas las normas y reglas y leyes de Moisés, que ellos tenían un paso para entrar al cielo. Pero Jesús les dice, señores, ustedes, incluyendo Nicodemo, de cierto os digo, que los publicanos, con Juan el Bautista, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Qué tremenda cosa! Que de repente viniera a nuestra iglesia Jesús y nos dijera, ¿saben ustedes, señores aquí, líderes de la iglesia, miembros de la junta, no se asusten que delante de ustedes, aquellos que están allá atrás, que nadie les habla, que nadie los voltea a ver, ¿saben qué? Hay gente, hay rameras, hay prostitutas, hay ladrones, hay gente de segunda, allá en las bancas de atrás, que nadie los invita a comer, que nadie los saluda, que nadie les da la bienvenida, que nadie les habla. Pues, queridos miembros de la junta, esos que están allá atrás, que para ustedes no valen nada, que son los publicanos y las rameras, van a ir delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos el pueblo escogido. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. ¿Cuántas veces he ido a predicar a algunas iglesias el mensaje sencillo de Dios? Y los publicanos y las rameras son los primeros que lloran de gozo al darle la bienvenida a este mensaje. Pero la junta hace planes para que ya no sigamos hablando más. ¿Por qué? Porque cuando un alma es confrontada por el Espíritu Santo, la mente carnal, la vida carnal, no quiere la presencia del Espíritu Santo ni la presencia de Cristo Jesús. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. ¿Quiénes no le creyeron? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esta maravilla, no os arrepentisteis después para creerle. Este es el problema, queridos. Este es el problema.
Este es el problema porque nuestra iglesia está torcida. Esta es la razón por la que nuestros hijos ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros al salir de la iglesia nos ponemos a comer la santa comida del mediodía del sábado. Y en lugar de darle gloria a Dios, fíjate qué cosa hacían los publicanos. La Biblia dice que los publicanos, en Lucas 7, me encanta cómo dice aquí, en Lucas 7, 28, dice aquí, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, Lucas 7, 29, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y acá abajo dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para... ¿De qué se iban a arrepentir? ¿De qué se iban a arrepentir el director misionero? ¿De qué se va a arrepentir el director de oración? ¿De qué se va a arrepentir el director del coro, el tesorero, los ancianos de la iglesia, la junta? ¿De qué se van a arrepentir? Porque aquí quien está hablando es Cristo Jesús. Porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, fíjate bien, le creyeron. ¿Quiénes creyeron a Juan? Aquellos parias de la sociedad. Ellos le creyeron. Pero vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. Es que nosotros ya nos habíamos arrepentido antes. No, querido, yo quiero decirte cariñosamente que el arrepentimiento no es algo que tú o yo generamos. El arrepentimiento es un regalo que viene del cielo. Dice aquí, bueno, voy a dejar eso porque yo lo he leído esta semana muchas veces. ¿De qué se tenían que arrepentir? ¿De qué se tenían que arrepentir? Lee conmigo en Mateo 21, perdón, en Lucas 18, fíjate bien, vamos a leer algo aquí que todos conocemos. ¿De qué se tenían que arrepentir? ¿De qué se tenían que arrepentir? No eran adúlteros, no eran ladrones porque diezmaban hasta el comino y el eneldo. ¿De qué se tenían que arrepentir? Capítulo 18, versículos 10 al 14. Dice aquí, ¿de qué se tenían que arrepentir? 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿De qué se tenían que arrepentir los sacerdotes, los pastores, los maestros, los rabinos, los principales de Israel? ¿De qué se tenían que arrepentir? Fíjate bien. Aquí Jesús está diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ese es nuestro maldito problema, el pensar que somos buenos, que no tenemos necesidad, que estamos bien, pero el corazón es malo, el corazón es perverso, el corazón es muy perverso. Mira, y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia desde siempre. Dice aquí en la página 10, en el capítulo 17 de Jeremías, no pierdas la nota que estamos leyendo porque esa es nuestra nota ahorita. 17:9 de Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo no sé si puedes entender la dimensión en la cual estamos. Engañoso es el corazón. El mejor corazón. La mujer más santa de la iglesia tiene un corazón engañoso. El problema es, fíjate bien, el problema es que nosotros somos adventistas de tercera o cuarta generación. Te voy a decir algo, te voy a decir dónde está el problema, antes de leerte a unos que confiaban en sí mismos como justos. Yo soy hijo de un pastor. Mi padre conoció el evangelio cuando era un joven y tuvo que batallar terriblemente y tuvo que ser sacudido y confrontado por el enemigo en forma terrible, así que él tuvo que aprender la verdad de Dios por el sendero de la humillación, por el quebrantamiento, por el ayuno, por la oración, por el conflicto difícil. Pero yo no tuve ese problema. Yo nací en un hogar donde se oraba, donde se leía la Biblia, donde íbamos a la iglesia, donde contábamos coritos los viernes de tarde, los sábados de tarde, donde nos reuníamos en los campamentos, en el club de conquistadores, club de guías mayores, medallones de plata. Estudié toda mi vida en colegios adventistas. ¿Sabes cuál fue mi problema? ¿Sabes cuál es el problema del que nace en una casa rosada por la bondad de una experiencia religiosa total? Es que ese muchacho o esa muchacha nunca se ha convertido, nunca ha tenido... Es como si naciera en un lugar musulmán. Si naciera en un lugar alemán, él hablaría rudo como los alemanes, sería blanco como los animales y hablara alemán. Yo hablo español y como tortillas y frijoles porque nací en una cultura de tortillas y frijoles. Y nací en una casa adventista. Si tú hubieras nacido en una casa presbiteriana o bautista, pues serías eso. Pero el presbiteriano, el pentecostal y el adventista, necesitamos un encuentro personal con Dios, una conversión. Es lo que la gente ignora. Querido, tú eres adventista porque naciste allí, pero tú nunca te has convertido. Tú vas a la iglesia por la fuerza de la costumbre y resulta que eres un buen muchacho, una buena muchacha, pero no te has convertido. Dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Señor, te doy gracias, porque no soy como ese pueblo nauseabundo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este miserable publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece
será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice la sierva del Señor que aquel que presume de santo, esa es la peor evidencia o la más grande evidencia de que está completa y abiertamente en pecado. El que presume de santidad, el que presume de bueno, el que presume de estar bien en la iglesia, es el que realmente más necesitado está de la sangre de Cristo Jesús. Queridos, ¿cuál es el problema más grande que nosotros tenemos? El problema más grande que nosotros tenemos es no reconocer que somos pecadores. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Y estoy hablando del bautismo literal, pero de ese bautismo que entiende que tiene que haber arrepentimiento, confesión pública y conversión total. Y tú y yo necesitamos, fíjate bien, un rebautismo. Porque cuando te bautizaste ni siquiera supiste por qué te bautizaste. Te bautizaste por las 28 doctrinas, pero no porque estabas arrepentido, porque de paso nosotros seguimos hablando tan feo, seguimos mintiendo, seguimos mirando para donde no debíamos, seguimos pensando tonterías, seguimos haciendo cosas incorrectas y algunos nos volvimos expertos en esconder el pecado, en maniobrar el pecado de tal forma que pareciéramos santos y que nadie se diera cuenta de toda la podredumbre que hay dentro de nosotros. Este es el problema. Nosotros necesitamos nacer del agua y del Espíritu Santo. La fuente del corazón, dice en la página 143, debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación. La vida del cristiano no es una mejora. La vida del cristiano no es una mejora de la antigua vida, sino una transformación total de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. No hay otra. Escucha esto. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer al alma a Cristo. Dichas impresiones puedan ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras, oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Y esto tiene que suceder si tú quieres ser una nueva criatura y nacer en Cristo Jesús. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, reemplazan a la envidia
y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando la fe, el alma se entregan a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención. Pero a Nicodemo, déjame leerte este pedacito muy chiquitito que dice aquí en la página al pie 144 del Deseo a todas las gentes. A Nicodemo no le impresionaba tanto la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Qué cosa dice aquí? Que a Nicodemo no le impresionaba tanto la necesidad del nuevo nacimiento como la manera razonada de cómo se verificaba. Y dijo con admiración, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le contesta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por cierto que un hombre encargado de la instrucción religiosa del pueblo no debía de ignorar verdades tan importantes. Las palabras de Jesús implicaban que en vez de sentirse irritado por las claras palabras de la verdad, Nicodemo debiera haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo. Nicodemo, dice aquí, no podía recibir las enseñanzas de Cristo. Jesús se lo dijo, si os he dicho cosas terrenas y no las podéis comprender y no creéis, ¿cómo creeréis si yo dijere de las celestiales? Si yo te dijera quién soy yo realmente, dónde vivo, cómo es mi trono, que es un mar de fuego, vivo en medio de llamas ardientes y de mí brotan ríos y ríos de fuego ardiente y la gente que está alrededor de mí son personas que tienen el fuego santo. No me entenderías, Nicodemo. Y entonces dice aquí, si Nicodemo no podía recibir las enseñanzas de Cristo que ilustraban la obra de la gracia en el corazón, ¿cómo podría comprender la naturaleza de su glorioso reino celestial? Hermanos, este es el problema. ¿Sabes por qué nosotros no estamos preocupados por la grandeza del cielo, por la belleza del cielo, por el trono del cielo, por las bendiciones del cielo, por las recompensas en el cielo para nosotros? Porque no entendemos el programa salvador de nuestro amado Jesús con su sangre preciosa aquí en la tierra. Si nosotros lo entendiéramos, nosotros entendiéramos quién es el que vino desde el cielo para morir por nosotros en la cruz. Dice aquí, si no discernía la naturaleza de la obra de Cristo en la tierra, no podría comprender jamás su obra en el cielo. Los judíos a quienes Jesús había echado del templo aseveraban ser hijos de Abraham, pero huyeron de la presencia del Salvador porque no podían soportar la gloria de Dios que se manifestaba en él. Y te voy a decir una cosa, pon atención. Dice aquí, los judíos huyeron de la presencia del Salvador. Estoy a la mitad de la página 145. Huyeron de la presencia del Salvador porque no podían soportar la gloria de Dios que se manifestaba en él. Y no porque se manifestó como Dios poderoso, no se manifestó ni siquiera con la gloria de un ángel, no se manifestó con su poderosa gloria, no. Él estaba revestido de una carne humana, con 4000 años de pecado. Lo que sorprendió al pueblo judío, lo que sorprendió a aquellos ancianos y fariseos, sacerdotes, lo que sorprendió al pueblo de aquellos días, no fue el extraordinario poder del Dios creador del universo. Lo que sorprendió a esta gente fue que en medio de la sencillez de ese hombre de Nazaret, de carne y hueso como nosotros, había una pureza, una santidad de carácter, una perfección y belleza en el temor de Dios que nadie lo podía resistir. Hermano querido, eso fue lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés
desechó la gloria de Egipto, cuando Moisés desechó la comida de Egipto, cuando Moisés desechó la ropa de Egipto, cuando Moisés desechó la comida de Egipto, cuando Moisés desechó a la mamá de Egipto, cuando Moisés desechó la sociedad de Egipto y subió al monte y contempló la gloria del Ser Infinito, allí fue donde él empezó a aprender a amar las glorias eternas. Y cuando tú empiezas a admirar y a pensar en las glorias eternas, es cuando Cristo Jesús empieza a influir dentro de ti y para ti, y es cuando tu carácter, tu vida, tu alma se transforma. Dice aquí, no podían, huyeron de la presencia del Salvador porque no podían soportar la gloria de Dios que se manifestaba en él. Fíjate bien, él era un hombrecito común como nosotros. Pues vino a tomar mi carga de pecado. Eran celosos. Así dieron evidencia de que no estaban preparados por la gracia de Dios para participar en los ritos sagrados del templo. Eran celosos para mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón. Escucha esta frase. Eran celosos para mantener una apariencia de santidad. Eran celosos para mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón. Mientras que eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley, estaban violando constantemente su espíritu. Necesitaban grandemente este mismo cambio que Cristo había estado explicando a Nicodemo. Un nuevo nacimiento, una purificación del pecado y una renovación del conocimiento y de la santidad. Queridos, era necesario que ellos entendieran. Nicodemo no entendía que él era pecador. Nicodemo no entendía esto. Nicodemo no entendía. Finalmente, si leemos aquí en el libro de Juan, en el capítulo 3, de repente Jesús va a una nota que dice aquí, dice el 3:12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y entonces Jesús entra a un tema que para Nicodemo era conocido. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, te voy a decir algo aquí. Nicodemo había leído estos pasajes, dice la página 146, con mente anublada, pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. En la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida profana. Este es el problema al cual la mayoría de nosotros muy pocas veces llegamos. Nicodemo pensaba que era bueno, que era noble, que era santo, que era un verdadero hijo de Dios. Pero fíjate bien, Nicodemo había leído estos pasajes con mente anublada, pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. En la estima de los hombres, su vida, en la estima de la gente de aquella época, sus vecinos, en la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable. Pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida profana. Hermanos, cuando nosotros nos comparamos con los vecinos de la iglesia, nos sentimos buenos, nobles y santos.
Pero cuando estamos frente a la presencia sublime del Santo de los Santos, es cuando nos damos cuenta de nuestra terrible impureza y que somos una podrida llaga. Pero muy pocas veces el corazón humano llega a este nivel. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hermanos, quiero leer un versículo. ¿Quién era el que se iba a levantar allí en el desierto, en el palo aquel? Romanos 8:3. Romanos 8:3. Y este versículo a mí me quebranta, me trastorna, me lastima, me hace llorar, me duele increíblemente. Dice aquí 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjate bien, voy a leerlo otra vez. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza, de carne de pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Yo quiero que subrayes eso. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Querido, esto es muy difícil de entender. Déjame leerte aquí en la página 383 nosotros nos da miedo. Nos da mucho miedo aceptar que la gente se dé cuenta que nosotros tenemos pecados, que no somos tan santos como presumimos. Nos da miedo que la junta, que los hermanos de la iglesia se den cuenta que nosotros robamos, mentimos, hacemos cosas chuecas a escondidas. Cuando no estamos en la ciudad, nos vamos a lugares que no convienen, comemos cosas que no deben ser, miramos cosas que no deben ser, tenemos amistades que no deben de ser, pero nos da miedo reconocerlas, aceptarlas y confesarlas. Hermanos, la vida santa consiste en un arrepentimiento sincero que nos lleve al agua y al espíritu, a una confesión honesta y sincera que nos lleve a una gloriosa conversión en Cristo Jesús. Fíjate cómo dice aquí en la página 384, cuán equivocados están los que se imaginan que la confesión de los pecados menoscabará su dignidad y disminuirá su influencia entre sus prójimos. Aferrándose a esta idea errónea, aunque vean sus faltas, aunque las estén viendo claritas, por aferrarse a esta idea falsa, muchos dejan de confesar sus pecados y más bien pasan por alto los errores que han cometido con otros y así amargan su propia vida y proyectan sombras sobre la vida de otros. El confesar vuestros pecados, hermanos, por favor, el confesar vuestros pecados no dañará vuestra dignidad. Abandonad esa falsa dignidad. Caed sobre la roca y sed quebrantados y Cristo os dará la verdadera dignidad celestial. Que el orgullo, la estima propia, la justicia propia no impidan a nadie que debe confesar sus pecados a fin de que pueda hacer suya la promesa que el que encubre sus pecados no prosperará más que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No ocultéis, hermano, tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Hay mucha oración por lo bueno que somos.
y porque queremos que los otros sean bendecidos, porque queremos que los otros sanen, porque los otros sean alcanzados por el Evangelio, por el Espíritu Santo. Hay mucha oración, pero hay muy poca confesión, muy poco arrepentimiento y nada de conversión. No ocultéis a adventistas del séptimo día, adventistas del séptimo día, y el mundo entero, quien quiera que sea, no ocultéis nada a Dios, ni descuidéis la confesión de vuestras faltas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Más de un pecado es dejado sin confesar, pero tendrá que hacerle frente el pecador en el día del ajuste final. Mucho mejor es hacerle frente ahora a nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de ellos. Dice aquí, y apartarnos de ellos ahora, mientras intercede en nuestro favor el sacrificio expiatorio. No hemos de esperar a que llegue la página 385, no hemos de esperar a que llegue algún tiempo especial, sino que hoy debemos renovarnos, santificarnos, entregarnos a Él, rehusando ser siervos del pecado. ¿Os imagináis que podéis desprenderos del pecado poco a poco? Algunos piensan que pueden desprenderse del pecado poco a poco. Yo me voy a hacer vegetariano poco a poco. Yo voy a dejar de ser adúltero poco a poco. Yo voy a dejar de robar poco a poco. ¿Os imagináis que podéis desprenderos del pecado poco a poco? ¡Oh! Desprendeos de esa cosa maldita inmediatamente. Aborreced las cosas que aborrece Cristo y amad las cosas que ama Cristo. Voy a leer ahora en este mismo libro, en la página 400, un pedacito que dice así. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque mucha gente no se confiesa, porque ¿qué van a decir los vecinos? Queridos, todos estamos malolientes, todos somos una podrida llaga, todos. Por ejemplo, tú estás recibiendo ahora el llamado, confiesa tu pecado. Pero tú esta noche te vas a reunir con el primer anciano de la iglesia, con el tesorero y con el secretario y con el director misionero, y van a ir a comerse una pizza. Pero ¿cómo vas a confesarte delante de ellos? ¿Qué van a decir ellos? Ellos están más podridos que tú. Escucha esto. Escucha esto. En la página 400 dice... En la página 400 dice, en la cruz Cristo no solo mueve a los hombres al arrepentimiento. Fíjate bien, ¿quién es el que nos mueve al arrepentimiento? No somos nosotros. En la cruz Cristo no solo mueve a los hombres al arrepentimiento hacia Dios por la transgresión de la ley divina. Y hay entre paréntesis dice, pues aquel a quien Dios perdona, hace primero que se arrepienta. ¿Quién? Dios. Dios a quien perdona, lo primero que hace es que se arrepienta. Entonces, en la cruz Cristo no solo mueve a los hombres al arrepentimiento hacia Dios por la transición de la ley divina, sino que Cristo ha satisfecho la justicia. Se ha ofrecido a sí mismo como expiación, su sangre borbotante, su cuerpo quebrantado satisfacen las demandas de la ley violada y así salva el abismo que ha hecho el pecado. Querido, si tú en algún momento sientes que debes de confesarte, no te importe qué gente te rodea, porque quien está animándote, quien está poniéndote el espíritu de arrepentimiento y confesión es el cielo mismo, es el Espíritu Santo, es Cristo Jesús, el Creador. Es el que está trabajando contigo. Déjame decirte, qué cosa es arrepentimiento. Al acercarse a la cruz del Calvario, se ve allí un amor sin paralelo. Cuando por fe os aferráis al significado del sacrificio, os veis, aquí está. Cuando por fe os aferráis al significado del sacrificio, os veis como pecadores condenados por la ley quebrantada. Esto es arrepentimiento.
Cuando venís con corazón humilde, encontráis perdón, pues Cristo Jesús está representado como estando continuamente ante el altar, donde ofrece momento tras momento el sacrificio por los pecados del mundo. Es ministro del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no hombre. El sacrificio expiatorio efectuado por un mediador es esencial debido a que se cometen pecados continuamente. Por eso es que Jesús está oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo su sangre derramada como si hubiera sido la de un cordero sacrificado. Jesús presenta la oblación ofrecida por cada ofensa y cada falta del pecador. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre. Y ahora déjame leerte la página 390, que dice así. Dice así: ¿tenéis el sentimiento de una necesidad en vuestra alma? ¿Tenéis hambre y sed de justicia? Entonces esto es una evidencia de que Cristo está actuando en vuestro corazón y ha creado ese sentimiento de necesidad a fin de que pueda ser buscado para hacer por vosotros, mediante la dádiva de su Espíritu Santo, las cosas que es imposible que hagáis por vosotros mismos. El Señor no especifica condiciones, con la excepción de que tengáis hambre de su misericordia y deseéis su consejo y anheléis su amor. Pedid. Al pedir manifestáis que comprendéis vuestra necesidad. Al pedir manifestáis que comprendéis vuestra necesidad. Y si pedís con fe, recibiréis. El Señor ha empeñado su palabra y esta no puede fallar. Y escuchen esta frase: el que sintáis y reconozcáis que sois pecadores, el que sintáis con humildad, el que sintáis y reconozcáis que sois pecadores, es suficiente argumento para pedir la misericordia y la compasión divinas. El que sintáis y reconozcáis que sois pecadores es suficiente argumento para pedir la misericordia y compasión divinas. Hermano, el pueblo, los sacerdotes, los maestros de Israel, los rabinos, los ancianos, los líderes del Sanedrín, hermanos, vieron cómo las rameras se bautizaban, vieron cómo los publicanos dejaban todo por seguir a Cristo Jesús. Pero los maestros, los líderes de la iglesia, rechazaron el bautismo de Juan y rechazaron a Cristo Jesús y terminaron matando a Cristo Jesús. Y esto es lo que nos podría estar pasando a nosotros en estos últimos días. Querido, la condición para que podáis ir a Dios no es que seáis santos, sino que pidáis a Dios que os limpie de todo pecado y os purifique de toda maldad. Queridos, la condición para que podáis ir a Dios no es que seáis santos. No eres santo, querido, tú, el mejor. Si eres presidente de una asociación, si eres presidente de una división, si tú eres Nicodemo, presidente de la nación toda, espiritualmente hablando, si tú eres un maestro de Israel, si tú eres un director de colegio, si tú eres un capellán en el colegio, tú estás cargado de pecado. Y para poder acercarte a Cristo hoy, fíjate qué cosa dice: la única condición, o lo voy a poner de esta manera, la condición para que podáis ir a Dios, no, esa no es la cita que quiero leer. El Señor no especifica condiciones, con la excepción de que tengáis hambre de su misericordia y que anheléis su amor. La condición. El Señor no especifica condiciones, con la excepción de que tengáis hambre de su misericordia y que anheléis su amor. Y entonces, ahora aquí va a establecer la condición. La condición para que podáis ir a Dios no es que seáis santos, sino que pidáis a Dios que os limpie de todo pecado y os purifique de toda iniquidad.
La condición para que podáis ir a Dios no es que seáis santos, sino que pidáis a Dios. Esa es la condición. La condición para que te puedas acercar a Dios es que le pidas que te limpie de todo pecado y te purifique de toda maldad. ¿Por qué esperar entonces? ¿Por qué esperar? La sangre de Cristo, cuando toca al alma herida de pecado, puede ser restaurada la salud. Cristo es la fragancia, el incienso santo que hace aceptable nuestras peticiones ante el Padre. Así que esta es nuestra condición. Déjame leerte una cita que se encuentra en el Deseo de todas las gentes, que dice así, el pueblo de Israel, este pueblo que rechazó a Juan, que menospreció a Cristo Jesús, dice aquí, ya lo leímos, en Lucas 7, 28 al 30, dice aquí, quiero leerlo porque es importante que entendamos, hermanos, que a nosotros nos puede estar pasando exactamente lo mismo. Dice aquí, todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos, los sacerdotes, los rabinos, los ancianos del pueblo, pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y escucha qué cosa dice aquí. Estos príncipes de Israel privaban a Dios, página 27, Deseo todas las gentes, privaban a Dios de su gloria, defraudaban al mundo por una falsificación del evangelio, se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Y por esta razón, dice aquí más abajo, todo el sistema debía de ser desechado. El engaño del pecado había llegado a ser su culminación, habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. Esto era tan terrible que estos hombres, en lugar de ser una bendición para el pueblo, privaban a Dios de su gloria, defraudaban al mundo por una falsificación del evangelio, se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado a ser columna y base de la verdad, habían llegado a ser representantes de Satanás. Sin embargo, Cristo vino a morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él dio su vida por esto. Él murió con los brazos extendidos para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón y la limpieza total de nuestros pecados. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el mayor problema que el hombre tiene para salvarse? El no reconocer que tiene pecados. ¿Cuál es el problema más grave que el hombre tiene? Reconocer que no tiene pecados. El no reconocer que no tiene pecados, este es su más grande problema. Este es su problema. No ocultéis nada de Dios ni descuidéis la confesión de vuestras faltas a vuestros hermanos. Abandonad esa falsa dignidad, caed sobre la roca. Y dice acá la condición para que podáis ir a Dios no es que seáis santos, sino que pidáis a Dios que os limpie de todo pecado y os purifique de toda iniquidad. Esa es la condición. Esa es la condición. En la página 618,
En la página 618 dice la sierva del Señor de esta manera. Qué lindo. Con esto voy a terminar. Dice aquí, sabéis a dónde voy. Página 618. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Por causa vuestra vine al mundo. Estoy trabajando en vuestro favor. Cuando me vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Vine al mundo a revelarme a vosotros, para que creyeses. Voy al Padre para cooperar con Él en vuestro favor. El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Iba a prepararles lugar a fin de volver aquí mismo a buscarlos. Él pronto viene para buscarnos y está emocionado porque ya faltan pocos días. Él está lleno de gozo a fin de volver aquí para buscarnos. Mientras les estuviese edificando mansiones, mientras nos está edificando mansiones, ellos y nosotros hemos de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. Mientras les estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. Queridos, tengo mucho que decir. Tengo mucho que decir. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Eso es todo. Por favor, no te escondas, no trates de darle impresión ni a tu misma esposa. Es más, tu esposa sabe lo podrido que estás. Y si ella no lo sabe, tú lo sabes. Y si tú no lo sabes, Dios lo sabe. No hay justo ni aun uno. La condición para poder ir a Cristo Jesús es que confeséis vuestros pecados, que reconozcáis vuestros pecados. Eso es lo que dice. La condición para ir a Cristo Jesús es la condición para que podáis ir a Dios, no es que seáis santos, sino que pidáis a Dios que os limpie de todo pecado y os purifique de toda iniquidad. Vamos a cantar el 254, por favor. Vamos a terminar de esta manera. No puedo terminar, aunque mis notas son escasas, pero todavía el cielo está esperando. Él no vino a buscar a santos, Él no vino a buscar a sanos, Él vino a buscar a enfermos y a pecadores. Y San Pablo se apresuró a decir, de los cuales yo soy el primero. Si tú te pudieras apresurar, te prometo, el lunes te voy a platicar algo muy especial, no lo vayas a perder. Vamos a cantar el himno 254, me parece que es. Todo el servicio del santuario, todo el servicio del santuario no era para perdonar, no era para borrar, era para limpiar a la parturienta, limpiar a la menstruosa, limpiar al ladrón, limpiar al asesino, limpiar. Desde la entrada hasta el final, todo el programa del santuario era para limpiar y hacernos semejantes a la pureza y belleza de Cristo Jesús. Por favor. Ser limpio y completo, Jesús, que mores en llama en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé, oh lávame y lavo cual
Señor, te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí, jamás tristezas al que al amparo fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oramos. Querido Padre Celestial, ¿quién puede estar ante tu santa presencia? Dice en Deuteronomios 8, gente pecadora y rebelde. Por 40 años estuve enojado contra vosotros. Por 40 años estuve molesto contra ustedes. Por su constante rebeldía, por su continuo pecado. Allí fueron 40 años. Pero con nosotros, Señor, han sido 6,000 años de rebelión. Y los que estamos vivos ahora, desde que nacimos hasta este día, nacimos en pecado, nacimos separados de ti y nos especializamos en pecar y en ocultar nuestro pecado. Nosotros pensamos que somos muy listos y muy inteligentes escondiendo nuestro pecado a la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros familiares, a ti. Perdónanos por nuestra necedad. Y por favor, Señor, permítenos que esta noche, esta tarde, este día, podamos hacer arreglos para que realmente podamos deshacernos de esta maldición ahora. Que podamos aceptar que estamos sucios, que estamos cargados de pecado, que no haya ni una sola persona que pueda pensar, bueno, yo no estoy tanto, porque el infierno está abriendo su boca para tal persona. Por favor, Señor, sácanos de ese hoyo hueco, de ese hueco negro y feo, de ese infierno terrible de justificación propia, de pensar que nosotros no somos como aquellos, que somos mejores, que somos santos, que somos limpios, que diezmamos, que ayunamos, que hacemos, que tenemos. Por favor, ayúdanos a ser no tan necios, Señor, para buscar con humildad la limpieza, la sanidad, el perdón que tanto necesitan nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras vidas. Nos ponemos aquí delante de ti y te ruego una bendición muy especial por todos mis hermanos. Que esta noche cada uno pueda ser sellado con ese sello en su frente que diga santidad a Jehová. En tus manos queremos quedar, rogándote que tu paciencia, tu misericordia y tu perdón borren nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús en este momento de intercesión y de expiación, y que puedas presentarnos delante del Padre
como realmente tus hijos. No somos dignos, pero en ti queremos caminar cada día en una comunión diaria, constante, permanente, agarrándonos de ti y desconfiando de nosotros y de nuestra pobre capacidad de ser buenos. Queremos quedar contigo. Gracias por traernos tu palabra de vida a nuestro corazón. Muchas gracias por darnos de tu Santo Espíritu y muchas gracias por abrir un camino que realmente es fácil y sencillo, tomados de tu mano. Gracias, en el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Mis queridos hermanos, gracias. Les deseo una cariñosa, bendecida y feliz semana. Que el Señor me los cuide y que con humildad, si quieres empezar, escóndete por ahí en un rincón de tu casa y dile al Señor lo que Él quiere escuchar. ¿Qué cosa es lo que Él quiere escuchar? Dice aquí, la condición para que Dios te pueda escuchar no es que seas santo, sino que pidas a Dios que te limpie de todo pecado y te purifique de toda iniquidad. Esa es la condición. Muchas gracias, que Dios me los bendiga mucho. Si tú consideras prudente y consideras que esto puede ser una bendición, te animo a que lo compartas con otros hermanos que están quizás necesitados de perdón, de alivio, de confianza y de la presencia real de Cristo Jesús. Gracias, un abrazo, saludos a tu familia, los queremos mucho, les ruego que oren por nosotros y compartamos este hermoso mensaje. Gracias, un abrazo.